Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Pues Shabbat Shalom desde la Sinagoga Bet Aderech Rabino Mijael Ávila y la congregación. Les saludamos desde Cuernavaca, Morelos, México. En este día es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes esta festividad del año 5765, la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Quiero en este año poder dar una enseñanza desde el punto de vista de dos factores. Uno, el escritural, y otro, lo que marca la tradición relacionado con esta festividad. Esta conferencia va a ser importante, yo creo que vamos a grabarla en dos partes, con el objetivo sobre todo de que consideremos los puntos finos al respecto de celebrar esta festividad y que para el próximo año no nada más tengamos la enseñanza desde el punto de vista escritural, sino un poco al respecto de la tradición y de cómo nuestro pueblo lo enseña hoy en día. Vamos a comenzar entonces entendiendo que esta festividad, la fiesta de Sukkot, la traducen al español como cabañas o como tabernáculos, ¿verdad? De ahí que de entrada su nombre nos está hablando precisamente de unas moradas temporales, cabañas o tabernáculos. Yo quisiera que primero entendamos que esta festividad tiene su día en el cual va a dar inicio, precisamente vendría a ser el séptimo mes, el mes de Tisri, el día específicamente del 15. El 15 de Tisri es cuando inicia precisamente esta festividad. ¿Cuánto tiempo va a durar esta festividad? Va a durar 7 días, ¿verdad? Y hay otros dos festivales que van a ir posteriores a la festividad de Sukkot, que voy a tocar en esta ocasión por causa de que quede esta enseñanza histórica, me refiero grabada, para efecto de que cada uno de nosotros los próximos años podamos recurrir a ella. Y lo más importante es ir a nuevas profundidades de lo que el Eterno nos quiera mostrar relacionadas con la enseñanza de este festival. Vamos primero a los pasajes escriturales que hablan al respecto de este festival. Vamos primero al libro de Levítico, capítulo 23, Vaikra 23, Pasuk 33. Y dice ahí, en este capítulo, de alguna manera por excelencia, porque engloba los festivales que el Eterno ha tenido en su voluntad a bien darnos a nuestro pueblo, dice en el Pasuk 33, y habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, el mes de Tisri, será la fiesta solemne de los tabernáculos. En el hebreo, el plural, Sukkot, singular, Sukkah. Dice, solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. De ahí que estamos considerando, a la luz de esto, el festival se llama Sukkot, ¿y cuántos días va a durar? 7, versículo 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esto es, el día 15, conforme a la enseñanza de nuestro pueblo, es un día especial en el cual nos vamos a guardar de hacer trabajo, y lo más importante es que se le deberá de dar la solemnidad y la honra como cualquier Shabbat. De ahí que se van a encender velas, se va a hacer kiddush, se va a hacer jalá, precisamente para este día que tenemos que recordar. En este año 5765, el festival de Sukkot comenzó el día miércoles en la noche, ¿verdad? Y todo el día 15 era el día jueves. Sigamos leyendo verso 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día, y aquí hago un paréntesis, ya cuando está diciendo el octavo día no se está refiriendo precisamente a la fiesta de Sukkot, sino está haciendo alusión a otro festival que está de la mano de Sukkot, pero que no forma parte de esos 7 días. ¿Cómo se le denomina este día? Shmini Atzeret, que es precisamente el octavo día. Nuevamente, verso 36. El octavo día, Shmini Atzeret, tendréis igualmente, ¿qué? Santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Verso 37. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis a santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida al Eterno. Holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa, cuando a nosotros nos plazca, cuando caiga en temporada, más o menos cuando debe de ser, no. Dice la Escritura, a su tiempo. De ahí que no importa que la gente esté suponiendo que este festival de Sukkot cae precisamente en este mes. ¿Qué mes es? Conforme al calendario católico. Septiembre o octubre.
No importa que la gente sepa que es entre septiembre y octubre y se le ocurra algún día estar celebrándola, así no dice la Escritura que debe de ser. ¿Cuándo dice específicamente la Escritura que debe de ser? En su tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso nos debe de quedar muy claro, porque no lo podemos tomar a conveniencia. Porque si de alguna manera fuera conveniencia, Baruch Hashem. ¿En qué sentido? De conveniencia para nosotros estoy refiriéndome, no necesariamente para el Eterno. El Eterno decide cuándo es el tiempo y cuándo le debemos de dar honra. Y no es el hombre el que decide cuándo a su juicio darle honra y establecer el tiempo, porque los tiempos los establece el Eterno. Nuevamente entonces, cada cosa en su tiempo. Verso 38. Además de los días de Shabbat del Eterno, de vuestros regalos, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno, fíjense cuántas cosas iban a dar. Sus regalos, sus votos y todas las ofrendas voluntarias que acostumbraban dar al Eterno. Yo no sé ustedes cuántas cosas estén teniendo en mente que dan al Eterno, pero de alguna manera estos tres cosas nos hablan de tres cosas diferentes que cada uno de nosotros tenemos que darle al Eterno. Sigue diciendo el verso 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será, dice, de Shabbatón, ¿verdad? Esto es, va a tener las características como previamente mencionado acerca del Shabbat. Y dice, y el Shemini Atzeret del octavo día será también día de Shabbat. De ahí que debemos de considerar que el octavo día, les pregunto yo, ¿tienen que encender velas? ¿Tienen que hacer jalá? ¿Tienen que hacer kiddush? ¿Tienen que hacer la tefilá acostumbrada de Shabbat? En este caso, acompañada de Yom Tov, por supuesto. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, quiero dejarlo patente, para que ustedes lo consideren siempre que en la Escritura es un Yom Tov, un día bueno, es un día que se le debe de dar honra y hacer el tratamiento de diferenciar los días naturales con respecto a los días que el Eterno ha establecido. Versículo 40. Y tomaréis el primer día, obviamente el primer día de los 7, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Elohim. ¿Por cuántos días? Por 7 días. En la mañana, cuando estábamos nosotros en el rezo de Shaharit, estaba compartiéndoles al respecto de este pasuk, el pasuk 40. Dice la Escritura, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Nuestros sabios dicen que este árbol hermoso hace una referencia a un árbol que da frutos cítricos. En este caso, dicen nuestros sabios que bien puede utilizarse la lima como una representación precisamente de ese árbol hermoso, y que se le conoce como etrog, ¿correcto? Etrog. Habíamos hablado precisamente que este etrog tiene varias simbologías. Una de ellas precisamente hace alusión a una parte precisamente del cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo decía que el etrog, ¿se acuerdan ustedes qué parte del cuerpo hace alusión? El corazón, ¿verdad? Y entonces este etrog representa el corazón. Me refiero de acuerdo a la semejanza que dan los sabios al respecto de la semejanza que tienen estas 4 especies con respecto al cuerpo humano. Entonces, el etrog simboliza o denota o va a representar al corazón. Y luego sigue diciendo, ramas de palmeras. Y en este caso, en el hebreo, a estas ramas de palmeras se le conoce o se le denomina como lulab. Lulab, que vienen a ser las palmeras precisamente de una palmera que dé dátiles. ¿Qué parte del cuerpo representa precisamente a la columna vertebral? Esta palmera es semejante precisamente a nuestra columna. Después sigue diciendo el pasuk 40, ramas de árboles frondosos, y aquí se le denomina hadás. ¿Qué es hadás? Precisamente, nuestros sabios dicen que el hadás es el mirto, ¿verdad? Que tenemos precisamente junto con el etrog, con el ulab, y en este caso el hadás, que vendría a ser el mirto, y que va a simbolizar como parte de nuestro cuerpo al ojo. Y por último, dice el pasuk 40, y sauces de arroyos, precisamente haciendo alusión al sauce. En este caso, hay varios tipos de sauce, y ahorita más adelante voy a mencionar las características que conforme a la tradición de nuestro pueblo debería de ser el adecuado. Este sauce es el sauce llorón, pero hay otras características que voy a compartirles más adelante. Adicionalmente, hay una enseñanza preciosa al respecto de estas especies, estas arba minim, o arba aminim, que vendría a ser con el artículo. Dicen los sabios de nuestro pueblo que cada una de estas 4 especies va a representar
simbólicamente a la variedad de personas que van a conformar nuestro pueblo Israel. En primer lugar, el etrog, esto es la lima, que es un fruto que tiene olor y que además tiene sabor. Luego entonces va a representar a un hombre o a una mujer que no nada más va a conocer la palabra del Eterno, sino además la va a hacer. Vendría a ser el Hijo del Eterno que de alguna manera se conduce como debe. Se interesa por conocer la Torah y además la hace. Posteriormente, lo que vendría a ser el ulab, la rama de palmera de dátil, en este caso, esta palmera de dátil va a simbolizar precisamente, por las características que tiene de que esta palmera de dátil da un fruto, pero este fruto es sin olor. Por lo tanto, va a simbolizar a hombres y a mujeres que la simbología de dar fruto es una persona que hace Torah, pero por cuanto no tiene olor, no conoce Torah. ¿Sí estamos de acuerdo? Y yo les decía que pudiéramos pensar que nadie puede hacer Torah sin conocer Torah. En realidad, no. Los principios básicos de la Torah están puestos en el hombre. De ahí que estos principios básicos que el Eterno ha impregnado en la vida de todo hombre, es posible, y sobre todo estando en nuestro pueblo, que sean hombres y mujeres que puedan cumplir con la Torah, con la instrucción divina, sin embargo, no necesariamente la conozcan como la deberían de conocer. En tercer lugar, las ramas de árboles frondosos, que vendría a ser el mirto, en el hebreo el agaz, que va a este mirto, en realidad es un árbol que es muy oloroso, pero no tiene ningún fruto. Luego entonces va a simbolizar a una persona que conoce de Torah, pero que no hace Torah. Y por último, el sauce de arroyo, que es la arabá. Este sauce en realidad es un árbol bastante grande, pero que tiene dos características: no tiene fruto y además no huele. Y va a simbolizar luego entonces a un individuo o a una mujer que no conoce Torah y además que tampoco la hace. Detrás de juntar precisamente estos arba aminim, estos 4 especies, debemos de entender que parte de la ceremonia precisamente relacionada con el netilab, lulab, que sería el alzado del lulab, es juntar estas 4 especies que estarán representando a un pueblo, ¿sí? Con gente que conoce Torah y que la hace, con gente que conoce Torah y no la hace, con gente que ni conoce ni hace Torah, ¿verdad? Y detrás de estas especies, a final de cuentas, lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros es una enseñanza importante e interesante. Sin duda alguna, para la gente que no tiene un contexto judío y que de alguna manera en la religión de la cual procede no tiene de alguna manera ceremonias o liturgias, pudiera parecer esto muy raro, el estar levantando el lulab, ¿verdad? Haciéndolo para el sur, para el norte, para el este, para arriba, para abajo y para el oeste. Y detrás de ello, a final de cuentas, es una importante reflexión para cada uno de nosotros, porque el Eterno en sus mitzvot, muchos de ellos son demasiado lógicos, y entendemos el por qué el Eterno nos los ha dejado. Pero muchas veces detrás de tener estos 4 especies, arba aminim, delante de nosotros, sin duda alguna es remontarnos a un momento muy especial como cuando éramos niños. A mí me interesa muchísimo ver la reacción, sobre todo de mi hijo, que lo tengo cerca cuando estamos en el Shaharit. Y me interesa muchísimo siempre observarlo porque yo digo, la lógica del hombre pudiera parecer, los niños se van a aburrir, pero cuando yo tengo a mi hijo, y si bien es cierto, han habido momentos en los cuales pone su cara, me refiero así como que no está muy a gusto, o alza sus ojos así como diciendo, mi hijo, mi papá me tiene aquí a la fuerza, detrás de ello no dejo de reconocer que los niños, por ser niños, se entretienen muy fácil. Díganme si no. Podrá estar un niño y de una piedra y con la piedra va a estar jugando. Y entonces, el hecho de ver a mi hijo entretenido precisamente en algo que tal vez todavía no tiene conciencia, no entiende, de alguna manera es un ejercitamiento que el Eterno está haciendo para con él. Y que pudiera parecer contrastante y contradictorio, pero él, no obstante de que es niño, en ese momento encontrará de alguna manera la forma en la cual él pueda contentarse, pueda sin necesariamente distraerse, estar al tanto de lo que está sucediendo. Y cuando nosotros como adultos levantamos el lulab y estamos haciendo esta ceremonia, pues a final de cuentas será una importante reflexión que tendremos que hacer al respecto de que muchas veces
nos consideramos adultos y dejamos de pensar como niños, dejamos de actuar como niños. Y bien dice Rabbi Shaul que nosotros tenemos que ser niños, ¿en qué? En la malicia, ¿verdad? Pero obviamente no debemos de ser niños en todo lo demás, debemos de manifestar una madurez. El mismo Yeshua dijo que si no nos volviéramos como niños, no podríamos entrar al reino de los Shamaim, de los cielos, ¿verdad? Así es que entonces hay una importante enseñanza detrás de los Arba Aminim. Verso 41 de Vaikra, capítulo 23, Levítico 23, dice: y le haréis fiesta al Eterno por 7 días, cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Dice ahí, en tabernáculos, en Sucot, habitaréis 7 días. ¿Quiénes? Solamente los Yodim, dice la Escritura. Dice, todo natural de Israel habitará en Sucot. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim. Yo el Eterno, vuestro Dios. Verso 44, dice ahí, así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Amén. Todos aquellos que formaran parte del pueblo deberían precisamente de estar observando este mandamiento escritural. No nada más Pesach, sino desde luego todas las festividades. Vamos a otro pasaje escritural, Bamidbar, capítulo 29, Números, Bamidbar en el desierto, capítulo 29, en el Pasuk 12, dice ahí, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne al Eterno, ¿por cuántos días? Por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Eterno, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada en aceite, 3 décimas de fa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá, y un macho cabrío para expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. ¿En qué día vamos? Quinto día. El quinto día... Dice, el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. En el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, Baruch Hashem, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Hasta ahí terminan los 7 días. Y si se fijan ustedes, va el octavo día, Shemini Atzeret, dice, y el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis un holocausto en ofrenda encendida de olor grato al Eterno, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos conforme a la Torá. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Debemos de entender que todos estos sacrificios en la actualidad ya no se llevan a cabo. La razón no es porque Yeshua haya venido, sino simple y sencillamente porque el Beit HaMikdash no está en pie. En los tiempos de Yeshua, él transcurrió 33 años aproximadamente llevando y presenciando todos esos sacrificios. ¿Cuántas veces? Aproximadamente 33 años. ¿Sí? Siendo partícipe de estos sacrificios. Sus talmidim, después de que Yeshua asciende, si estamos considerando que Yeshua históricamente nace por el año 4 antes de nuestra era o 6 antes de nuestra era,
estaríamos hablando de que si él vivió aproximadamente 33 años, si le restamos a los 33 6 años, ¿cuántos años serían? 26 de la era, ¿verdad? Si él efectivamente al año 26 de la era común, él tiene su encuentro con Abinú, con nuestro padre, del año 26 hasta el año 69, ¿cuántos años son? 39 más 3, ¿verdad? 26 al 69. 26 si consideramos que esa fue la época en la cual aproximadamente históricamente Yeshua asciende con el Padre, ¿verdad? Al 69, ¿cuánto estamos hablando? De esos 43 años los Talmidim de Yeshua estuvieron celebrando estas festividades. Y cada vez que en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, se menciona un festival, a final de cuentas ellos estaban formando parte de los sacrificios. Cada vez que Shimon Bar Yona, Shaul, Pablo, Pedro, ellos subían precisamente al Beit HaMikdash, ellos llevaban a cabo esos sacrificios. ¿Cuántos años? 43 años aproximadamente. Se derrumba el Santo Templo y después de ello ya no se pueden llevar a cabo sacrificios. ¿Por qué? ¿Por Yeshua? No, por el Beit HaMikdash. Por lo tanto, hoy en día no está permitido para nuestro pueblo llevar a cabo sacrificios porque solamente se deben de llevar a cabo en el lugar en el cual el Eterno escogió, ¿verdad? Y luego entonces, hoy en día es imposible. Llegará el día, esa es nuestra esperanza, de que se vuelvan nuevamente a edificar y se vuelvan a llevar a cabo precisamente sus sacrificios. Son sacrificios perfectos de ninguna manera, siempre son un símbolo y una figura, una enseñanza pedagógica que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Simple y sencillamente, antes de Yeshua, estando Yeshua y posterior a Yeshua, siempre fueron lo mismo. De ahí que esta festividad, y esto debemos de entenderlo, todos los festivales tienen que ver con sacrificios. Luego entonces, no obstante de que hoy en día no se lleven a cabo, la celebración sin ellos, a final de cuentas, de todos modos, es un recordatorio constante de lo que el Eterno dejó en su Torah. Y no por nada, sino simple y sencillamente fue la voluntad de Él. Vayamos a otro pasaje, Deuteronomio 16, Devarim 16, Pasuk, versículo 13 al 17, dice ahí, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, fíjense bien, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones, como quien dice, todos aquellos que conformen parte del pueblo, sean naturales, como ya lo vimos en el libro del Levítico, o en este caso, absolutamente hasta incluyendo el extranjero. ¿Cómo se le denomina el extranjero? Ger, del plural Gerim. Sigue diciendo el verso 15, 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Elohim, en el lugar que el Eterno escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Elohim en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y aquí toca un punto fundamental. Esta festividad, como todas las demás, deberá siempre de tener una connotación de alegría para nosotros. De ahí que en este día debemos de esforzarnos, de alegrarnos con el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha bendecido. Sigue diciendo el verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno, tu Elohim, en el lugar en el que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esto es Pesaj, en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y voy a hacer una aclaración que alguna vez me hacían una importante aclaración. Me decía el pastor Yitzhak, es que de alguna manera tenemos que hacer énfasis con los nombres correctos. Y el nombre correcto de esta festividad es Sukkot, ¿verdad? De ninguna manera el nombre correcto de esta festividad es tabernáculos. De ninguna manera es cabañas. Sino la festividad se llama Sukkot. Lo correcto es Sukkot. No tabernáculos ni cabañas, es Sukkot. Lo correcto no es Pentecostés, sino es Shavuot. Ese es el nombre escritural. De ahí que así lo establece la Escritura, y por supuesto, no obstante de que estas sean las traducciones al idioma, nosotros que conocemos qué es el correcto debemos de ampliar el correcto. Entonces, estaríamos de alguna manera incorrectos habiendo conocido la verdad y no hablando de verdad. ¿Sí me explico? Que eso es a final de cuentas lo que dice Rabbi Shaul. ¿Qué es pecado? Aquel que conoce la verdad y no la hace. Así de sencillo. Entonces, la verdad es Sukkot, la verdad es Shavuot, y la verdad, en este caso es Pesaj, o en este caso, Hag Matzot.
versículo 16 al final, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Eterno tu Elohim te hubiera dado. Amén. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías. Esta es una celebración, a mi juicio, muy interesante, porque nuestro pueblo está retomando lo que había perdido. Nehemías, capítulo 8, verso 13, ¿ya lo tienen? Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. ¿Quiénes? Coanim, Leviim, sacerdotes y levitas, a Ezra el escriba, para entender la palabra de la Torá. Y hallaron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel. Fíjense ahí como si lo aclara. ¿Quién lo mandó, Moshe? No lo mandó Moshe. Dice ahí, y hallaron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por mano de Moshe. Ahí lo aclara perfectamente bien. Y sigue diciendo, que habitasen los hijos de Israel en Sucot, en la fiesta solemne del mes séptimo, versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traedme ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer Sucot, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, ¿verdad? En sus jardines, sobre el pasto, en los patios de la casa del Eterno. Fíjense nomás hasta dónde se metían. En la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es algo que voy a exponer más adelante. Según la tradición del judaísmo contemporáneo, dice que una mujer no tiene la obligación de habitar en una azúcar. Dice que desde luego las mujeres no tienen esa bendición por cuanto no tienen esa obligatoriedad, por cuanto es una mitzvah de tiempo. Sin embargo, acabamos de leer en el libro de Números que dijo sus hijas. No dijo hijos nada más, sino dijo hijas. Y aquí está estableciendo, dice muy claramente, y toda la congregación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la Escritura nunca está eximiendo a las mujeres, por supuesto, de esta bendición de poder llevar a cabo. Y tengo que hacer la aclaración, porque ya no dijo nada más hijos, sino dijo hijas, y en esta ocasión está estableciendo que toda la congregación. Nuevamente, verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sucot, y en Sucot habitó, porque desde los días de Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría, nuevamente, muy grande. Y leyó Ezra en el libro de la Torá de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día, el Shemini Atzeret, fue de solemne asamblea, según el rito. Así lo traduce esta traducción. En el hebreo es mishpatim, en este caso, esos estatutos que el Eterno había decretado, ¿verdad? No es yo no sé por qué lo tradujeron como rito, pero debieron de haberle puesto según el estatuto, que es mishpat, que es una parte precisamente de la que compone la Torah. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, en el pasuk 16 al 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y al Eterno de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sucot, versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, esta es una porción profética, no vendrá sobre ellos lluvia. Y está hablando precisamente de los tiempos mesiánicos, del Shabbatón, en los tiempos en los cuales el gobierno del Eterno está imperando y está el Mesías reinando sobre esta tierra. Y dice nuevamente el verso 16 que en esos tiempos, en los tiempos del Mesías, todos los que sobrevivieran de las naciones después de la catástrofe que se presentará, dice que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año, esto es, les guste o no les guste, van a celebrar Sucot, para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dice, y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Esto es, no te gusta, no lo hagas, pero si no lo haces, tendrás tu consecuencia, y ahora sí, de una manera muy visible. ¿Cuál va a ser la consecuencia? No tendrán lluvia. Versículo 18.
Y si la familia de Misraim no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí se dan cuenta? Esta será la pena del pecado de Misraim y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así es que estas festividades, como lo hemos leído, y lo voy a aclarar más adelante, esta festividad en particular dice que será un estatuto perpetuo, no perpetuo de que durará durante todo el tiempo, mientras exista el Eterno, no, sino que durará todo el tiempo mientras exista la humanidad, mientras existan las generaciones. Esto es, un hombre que tiene hijos y un hijo que tiene otro hijo, mientras esas generaciones sigan existiendo, existirán estas festividades. Cuando pase ese milenio, el tiempo del Mesías, y estemos todos en la presencia del Eterno, no habrá matrimonios, no habrá hijos, no habrá primos, no habrá primas, todos seremos iguales delante del Eterno, sin una condición de consanguinidad. Luego entonces estas festividades, a final de cuentas, ya habrán tenido su cumplimiento total y absoluto, y entonces pasaremos a esta Sukkah eterna y permanente, tal cual llevamos a cabo la bendición cuando terminamos precisamente el rezo de la mañana de Shacharit, ¿verdad? Y que el Eterno nos dé su Sukkah de Shalom, de paz. Sigue diciendo el verso 20: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Eterno, y las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar. Y todavía en Jerusalén y Judá será consagrada al Eterno de los ejércitos, y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Yohanan capítulo 7, por favor, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Yohanan capítulo 7, en este Brit Hadashah, este pacto que el Eterno renueva con su pueblo. Vamos a leer un poquito al respecto de ello. Versículo 1: después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, en Galil, pues no quería andar en Judea porque los Yehudim procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de los tabernáculos. Y quiero hacer un paréntesis. En el Brit Hadashah muchas veces establece esta frase, la fiesta de los judíos. Y esto simple y sencillamente es un eufemismo para denotar que esa festividad era propia de un pueblo que tenía un Eterno, un Elohim. Luego entonces, de ninguna manera podremos aseverar que era una fiesta impuesta por hombre, sino, como ya lo hemos leído previamente, es del Eterno, y los que son hijos del Eterno, como en este caso, celebraban lo que su padre les había dicho. Verso 3: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea, para que también tus talmidim, tus discípulos, vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Está haciendo referencia a sus hermanos consanguíneos. Hay dos palabras griegas que hacen referencia a hermanos. Así lo traducen al español. Una es adelphos y la otra es sungenes. En esta ocasión es el vocablo griego sungenes. ¿Qué significa sungenes? Mismos genes, ¿correcto? Y no es adelphos, como cuando aquella ocasión entran sus hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Y Miriam, su mamá, y dice que él estaba compartiendo y de repente entran sus hermanos y su madre y dicen: hey, he aquí tu madre y tus hermanos que están afuera, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué dijo Yeshua? Hey, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero la enseñanza de la religión predominante, esa ha dicho, ahí lo que está diciendo es que están tus paisanos, haciendo alusión de que esos hermanos estaban haciendo alusión a personas que eran de la misma región. Sin embargo, en el griego se utiliza un vocablo que nos ayuda a dilucidar aparente contradicción, que es sungenes, mismos genes. En esta ocasión entonces, dice que sus hermanos, sungenes, ellos tampoco creían en él, todavía no habían creído. Y esto no quiere decir que así haya sido, porque después Jacob, uno de los hermanos de Yeshua, vino a ser uno de los principales en Jerusalén y el que precisamente presidió uno de los momentos cruciales dentro de la historia de el Brit Hadashah, cuando hacen una discusión al respecto de lo que debían de guardar los goim, que venían a formar ahora parte del pueblo, los gentiles que venían a formar ahora parte del pueblo, con aquellos judíos que de alguna manera estaban celosos de la Torah y querían imponerles a toda costa la circuncisión como medio de salvación. Versículo 6 de Yohanan capítulo 7. Entonces Yeshua le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no había llegado el tiempo ni siquiera para que sus hermanos creyeran en él.
Sigue diciendo el verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Hasta este momento Kefá y todos los demás no eran mal vistos. Todavía formaban parte precisamente de hombres y de mujeres, seguidores de este rabino, que de alguna manera vendría a ser un parteaguas dentro de la historia de nuestro pueblo. Dice verso 7, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta, les está ordenando a sus talmidim, hagan de cuenta es como si estuviéramos nosotros aquí, y yo como rabino les dijera, vayan ustedes y mesan el ulab. Detrás de ello obviamente estoy no nada más autorizándoles, sino estoy dando mi punto, más bien mi consentimiento, para que se siga llevando a cabo la voluntad del Eterno. Nuevamente verso 8, le dice el rabino Yeshua, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahí pareciera como si él no la iba a cumplir. Verso 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galil. Verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Era una mitzvah. Todo hombre y toda mujer debía de subir al menos 3 veces a Jerusalén a celebrar las fiestas. ¿Cómo se le denomina esto? Los Shalosh Regalim, ¿verdad? Las 3 fiestas de ascensión. Sigue diciendo el verso 10, no abiertamente sino en secreto. Versículo 11, y le buscaban los Yodim en el festival y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre los de la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ten cuidado, esas herejías que él dice pudieran parecer que no están conforme a la Escritura, y entonces era un hombre que de alguna manera había venido a ser controversial, ¿verdad? Y si eso lo hicieron al maestro, ¿cuánto más no nos harían a nosotros sus discípulos? Sigamos leyendo. Verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los Yodim. Más a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Imagínense ustedes un poquito conforme a lo que hemos leído, que estaba en el Beit HaMikdash, en el Santo Templo en ese momento. Entraba a uno de los patios y ¿qué veía? Muchas Sukkot, ¿verdad? ¿Verdad? Era lo que estaba viendo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres iba a encontrar en ese momento? Muchísimos, ¿verdad? Y no nada más ahí, salía, empezaba a caminar por Jerusalén, iba al tiempo a la puerta de la Hermosa, y ahí se encontraba otro gran número, ¿verdad? Como en los tiempos de Nehemías, de Ezra. Muchas Sukkot en todo Jerusalén, cumpliendo la gente precisamente la mitzvah, el mandamiento que el Eterno les había dado. Y ahí aprovechó. ¿Por qué aprovechó? Y los tenía todos juntos. ¿Y qué empezó a hacer? A enseñarles. Y les empezó a decir, eso que ustedes están haciendo, entiendan la profundidad de eso. Y les empezó a compartir las maravillas que el Eterno tenía para con ellos. Sigamos leyendo. Dice que a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, versículo 15. Y se maravillaban los Yudim diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Dice ahí, el que quiera hacer la voluntad del Eterno conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Y voy a hacer una observación personal al respecto de este versículo que acabamos de leer. Cuando dice ahí, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Mi interpretación no es tanto que Yeshua no haya estudiado, eso debemos de entenderlo, sino que la hegemonía prevaleciente en los tiempos de Yeshua con los fariseos era esta dicotomía de 2 casas primordiales de enseñanza, la casa de Hillel y la casa de Shammai. Luego entonces Yeshua no era tanto que él no tuviera letras y que no hubiera aprendido, sino que de alguna manera no se le asociaba con algunas de las escuelas reconocidas de la época, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente no tenemos que ver la escritura nada más en un versículo. En el contexto hay varios elementos muy importantes. El primero es que ninguna persona que no tenga un buen comportamiento, una honra delante del pueblo, nunca va a tener el privilegio de pasar a leer el rollo de la Torá y por supuesto el rollo de los Nevi'im. 2, por supuesto que no nada más él tenía un conocimiento reconocido, sino que además le dejaban los rabinos pasar a la sinagoga y dar sus disertaciones. 3, no nada más en la sinagoga daba sus disertaciones nuestro rabino Yeshua, sino también en el Beit HaMikdash, ¿verdad? No nada más en el Beit HaMikdash, sino además los principales de la sinagoga lo reconocían a él como rabino. Luego entonces, al parecer este pasaje no hace alusión a que él no hubiera aprendido, de que nunca hubiera entendido o hubiera asistido con algún rabino a aprender, sino está haciendo alusión sobre todo
a que no se le asociaba a nuestro rabino Yeshua con algunas de las escuelas rabínicas, de alguna manera de prestigio, de renombre, y sin embargo venía él a causar un cisma, un movimiento en medio del pueblo. Versículo 16, Yeshua ahora les responde y les dice, mi doctrina, ¿qué les dijo? Mi doctrina no es mía, aleluya. Todo lo que enseñó Yeshua, absolutamente todo lo que enseñó Yeshua, ¿en dónde está? En el Tanaj. ¿Y de dónde viene? Del Eterno. Y si la traducción al español no nos ayuda porque dice un mandamiento nuevo os doy, por supuesto que no se refiere a un mandamiento nuevo, sino se refiere a un mandamiento renovado, desde luego que todo lo que enseñó Yeshua era del Padre. Ahora, ¿por qué él viene a traer este cisma? No porque él viniera a traer algo nuevo, no, sino porque él venía a demostrarnos la forma práctica de vivir todo lo que estaba escrito en la voluntad del Eterno, esto es, en el Tanaj, ¿verdad? Esto era lo revolucionario del que venía a mostrarnos cómo vivirlo. Sigamos leyendo verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, ¿conocerá si la doctrina es de quién? Es del Elohim. O si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es, les estaba diciendo, ustedes que conocen mucho el Tanaj, a ver, díganme, si hay algo que yo haya dicho y que no esté sustentado en la Torah. ¿Sí se dan cuenta? Si hay algo que yo haya dicho y que no esté sustentado conforme a la Torah. Y obviamente qué prueba tan irrefutable, ¿no? O sea, le estaba diciendo, enséñame la Torah. A ver, muéstrenme en dónde está lo que yo digo y que tal vez a su juicio pudiera parecer malo. Verso 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticias. ¿Verdad? ¿No os dio Moshe la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme? Y no se refería desde luego que no cumplían con la Torah, sino se estaba refiriendo específicamente a la violación de una misbah. No matarás. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, como quien dice, estás pero bien loco. ¿De dónde te salen esas elucubraciones de que alguien pretende matarte, Yeshua Rabino? Pero por supuesto que no estaba loco, él sabía perfectamente bien que lo querían asesinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él conocía los pensamientos que estaban dentro de los corazones de ellos. Sigue diciendo el verso 21. Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y desde luego no que de los padres, sino del Eterno. Dice, y en el día de Shabbat circuncidáis al hombre, porque ustedes saben que esta mitzvah de circuncidar, al octavo día del cual el niño nace, es cuando se debe de llevar a cabo esta circuncisión, y no importa si sea Shabbat. Aún así, al niño se le lleva a cabo con el Moel, y en la Veda Knesset se lleva a cabo precisamente el Brit Milá. Se tiene a los padrinos y se lleva a cabo la ceremonia, la bendición de que el padre pase la lectura de la Torah, y le está estableciendo Yeshua que aún esa ceremonia importante, que desde luego tiene tintes de trabajo, se lleva a cabo en el día sagrado del Eterno y no se posterga. Sigue diciendo el verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de Shabbat, ¿para qué la Torah de Moshe no sea quebrantada? Fíjense nomás. O sea, otra vez, para que la Torah de Moshe no sea quebrantada. No importa si sea Shabbat. Dice, os enojáis conmigo porque en el día de Shabbat sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Voy a seguir leyendo para anticiparles un poquito lo que voy a hablar más adelante al respecto de la connotación profunda que tiene este festival. Sigamos leyendo el verso, por favor. Versículo 25. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es esta quien buscan para matarle? ¿O no que estaba loco Yeshua? Ya la gente sí lo sabía, ¿verdad? Versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Como quien dice, ¿por qué no lo callan? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Y esto, por supuesto, era una elucubración incorrecta, porque sabían que el Mesías habría de nacer de una ciudad cuyo nombre es Bet-Lehem, casa de pan, de donde vendría el pan, ¿verdad? Para traernos vida. Versículo 28. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿dónde estaba enseñando nuevamente? En el Beit HaMikdash.
a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido por mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Verso 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Mesías, cuando venga, habrá más señales que las que hace este. Esto es, ante los ojos de mucha gente, las señales que estaban establecidas en el Tanaj con respecto al Mesías, las estaba cubriendo perfectamente bien este varón, ¿verdad? Yeshua. Ante los ojos de algunos, las estaba cubriendo perfectamente bien estas profecías relacionadas con ese Mesías, y otros parecía que no les eran satisfactorias, ¿verdad? Pero este es un importante dato histórico que de alguna manera la gente contemporánea de Yeshua le parecía que efectivamente así lo era. Verso 32. Los parushim, los fariseos, ¿qué significa fariseo? Viene del hebreo parash, simple y sencillamente declarar. Por eso ellos decían, ¿por qué no se circuncidan? ¿Por qué? Porque les tocaba también, como parte de su trabajo, el declarar lo correcto delante del Eterno. Aunque muchas veces, en ese sentido, había, en este caso, históricamente, Yeshua puso algunas cosas en su lugar. Verso 32. Los parushim, que por cierto muchos de ellos creyeron, ¿verdad? Así lo dice el libro de Geburot, capítulo 15. Muchos de ellos eran celosos de la Torah y habían creído en el Mesías. Hechos capítulo 15, verso 33. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. Verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y de donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los Yudim dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Sigamos leyendo verso 37. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué día es el último gran día de la fiesta? Al día séptimo de la festividad se le conoce como Hoshana Rabbah, que es la gran salvación, ¿verdad? Por eso es que se acostumbran dentro de la tefilá de estos días las Hoshanot, que vendrían a ser las peticiones de salvación precisamente al Eterno. Entonces dice que en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué más? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. En esta porción debemos entender que al culminar el día existía una ceremonia que se le denomina Bet Ashoeva. ¿Qué vendría a ser esto? Significa la ceremonia de la libación de las aguas, en el cual estaban en el estanque de Silo. El Cohen iba precisamente con una vasija, una jarra, para extraer aguas de ahí, las llevaban precisamente al altar, al Mizbeach, y la derramaban, y era un momento de sumo gozo y de suma alegría. Voy a leer más adelante lo que dice precisamente el Shulchan Aruch, que en este festival, fíjense que al finalizar el día, precisamente se llevaban a cabo estas libaciones, y era el momento de sumo gozo y de suma alegría. Los rabinos reconocidos, como Gilel lo establece la Escritura, o Shammai, y dentro de todos los grandes rabinos reconocidos y gente de prestigio, se les daba la oportunidad de agradecer al Eterno en gozo y en alegría, y si alguno sabía tocar el arpa, la tocaba, si alguno sabía tocar algún instrumento musical, lo tocaba, si alguien cantaba, quería cantar, cantaba. De alguna manera era un momento en el cual a los grandes rabinos, a la gente de prestigio, tenían la oportunidad todo el pueblo de gozarse juntamente con ellos. De ahí que se postergaban las noches, inclusive llegaban hasta el punto de no dormir. ¿Por qué? Porque se iban a levantar temprano precisamente para llevar a cabo la parte que conllevaba a la festividad, y era el momento de sumo gozo y de suma alegría. Cuando el ánimo se estaba desbordando, cuando la alegría se estaba desbordando, ¿qué sucedía? Yeshua, al ver que todo el mundo gritaba, al ver que todo el mundo cantaba, al ver que todo el mundo aplaudía, al ver que todo el mundo estaba tocando instrumentos, Yeshua levantando la voz, fíjense cómo dice el verso 37, en el último y gran día de la festividad, Yeshua se puso en pie. ¿Por qué se puso en pie? Algunos estaban por ahí acostados, otros estaban sentados, otros estaban tal vez danzando, estaban en muchas posiciones, pero Yeshua en ese momento estaba sentado,
y de alguna manera viendo todo el gozo y toda la alegría. ¿Se imaginan la cara de Yeshua? Vaya, ahorita que estamos viendo el video, ¿no? El gozo y la alegría cuando estaban danzando, ¿no? De repente mi esposa pasa el video y lo voltea y ven y graba a Yoshiyahu, ¿no? A nuestro hijo menor. Estaba pasando en la película el gozo y la danza, y mi hijo por acá estaba igualmente danzando. Y desde luego nosotros también estábamos bien contentos. Ahora imagínense Yeshua viendo toda la congregación contenta. En ese día se levanta y grita, porque eso es lo que significa, y alzó la voz. Y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué alusión estaba haciendo al respecto de esa llenura que experimentaría la gente con respecto al Ruach HaKodesh? ¿Verdad? Y les estaba diciendo que ese gozo que ellos habían experimentado, todavía existía algo más que ellos debían de conocer. Todavía existía mucho más que ellos deberían de considerar. ¿Cuándo? En un día de fiesta. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo vendría el Ruach HaKodesh? En otro día de fiesta. ¿Verdad? ¿Cuándo moriría nuestro Mashiach? En un día de fiesta. ¿Verdad? ¿Cuándo el Eterno va a hacer un juicio para todos? En un día de fiesta. ¿Cuándo viviremos eternamente con el Eterno? En un día de fiesta. Estos eventos proféticos que habla la Escritura y que por supuesto algunos los hemos visto, que la historia ha dado testimonio de ellos, y otros tantos como este, que todavía nos habla simbólicamente de aquello que habremos de vivir. Muy bien, hasta este momento solamente hemos hablado desde el punto de vista escritural y la obligatoriedad que cada uno de nosotros debemos de tener al respecto de gozarnos con el Eterno, por cuanto Él así lo ha establecido. Ahora bien, vamos a terminar esta conferencia, no sin antes recomendarles para todos aquellos que nos escuchan, que consigan la segunda conferencia precisamente de la fiesta de Sukkot 5765, en donde voy a hablar ahora desde una perspectiva de práctica de cómo se debe celebrar esta festividad. Desde la Sinagoga Bet Aderech, el Rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.